Estamos en la línea telefónica, Ramón Alberto Garza, él es director del portal informativo Código Magenta. Ramón, muy buenas tardes, como siempre un gusto. Eli y Brenda, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues Ramón Alberto, ahora con este tema, el combate al robo de combustible y que pues ya también devino una tragedia en este contexto. Preguntarte, por supuesto, tu opinión al respecto. Pues mira, yo creo que la primera opinión que hay que dar y que hay que sentar la base es que por fin alguien está haciendo con este criminal saqueo que tenía la nación por decenas de miles de millones de pesos. Lo hemos dicho, lo que estamos viendo del huachicol, lamentablemente estas escenas dantescas del caso de Hidalgo no son otra cosa que únicamente una puntita del iceberg, porque el real huachicoleo siempre se dio detrás de las puertas de Pemex, en refinerías, con sindicalizados, con alianzas con diferentes cuerpos de seguridad nacionales y locales, y donde se puede realmente ver cómo la organización grande del 80% de ese huachicol es huachicol de cuello blanco. Dicho eso, hoy, Eli y Brenda, es muy lamentable que estemos viendo un debate nacional de si el gobierno federal es o no culpable de negligencia en el caso de Hidalgo. A ver, entendamos algo muy claro. Estas personas estaban aprovechando la fuga de combustible por el ducto de Pemex para ir a saquear, meterse a una alberca de combustible e ir a saquear el recurso de la nación. Se estaban robando el combustible. No podemos entrar al territorio de andar diciendo que estas gentes merecen hoy que se sea condenado el gobierno, que es que porque mandó pocos soldados, que es que porque no actuaron, que los protocolos, perdón, nos estamos olvidando del fondo. El fondo es que quien quiera que haya ido, aún con sus niños en los brazos, fue un acto criminal porque sabían a lo que iban, sabían que era una cosa combustible y sabían el riesgo que corrían. Entonces, el que ahora se esté pidiendo por algunos grupos que se indemnice a los deudos de estas personas es tanto como el día de mañana pedir que mañana liquidemos e indemnicemos a las esposas de los criminales mexicanos o a los hijos, porque finalmente esas personas murieron en una cuestión que tiene que ver el Estado. Había ahí un acto criminal. Entonces no nos desgastemos en el asunto de ver cómo defendemos. A mí me parece un acto humanitario que el presidente haya visitado o visto algunas gentes de estas, pero pues yo pienso en el fondo estamos ante un acto de criminal. Claro, rasgarse las vestiduras. ¿Identificas en este contexto, Ramón, un oportunismo político en el sentido de cualquier oportunidad y luego, sobre todo en este nivel de tragedia, pues criticar al gobierno de Andrés Manuel? Muy buena pregunta. Mira, lo hemos dicho en el Código Magenta en reiteradas ocasiones. Hay un grupo de la resistencia. ¿Quién es la resistencia en este país hoy? Aquellos personajes cuyos intereses históricos están siendo trastocados, políticos, empresarios, gente de medios de comunicación, que están actuando en una bien coordinada estrategia, casi te diría por script. Hoy decíamos en nuestra entrega de hoy del video, ¿quién escribe el script? En donde están, si lees los editoriales de muchos de ellos, los comentarios, los puntos de vista, las redes sociales, están inundadas por un discurso exactamente casi copiado, calca unos del otro, para culpar al gobierno de López Obrador. Señores, estos que hoy están haciendo este tipo de ataques son los mismos que eran los grandes beneficiarios del huachicoleo, haya sido porque eran los que vendían el combustible a mitad de precio, que lo saqueaban, quienes guardaban el dinero sucio de ese combustible, quienes repartían a las fuerzas de seguridad, incluso cuerpos importantes federales. Entonces, entendamos que toda esta resaca que estamos escuchando en contra del gobierno de la Cuarta Transformación no es otra cosa que los estertores de quienes están siendo de una u otra manera afectados en sus intereses. Claro. Cuidado con lo que se está haciendo, porque no podemos hoy victimizar a alguien, repito, sea quien sea, señora, jovencito, etcétera.
no es inocente el irse a meter a una alberca de huachicol sin saber el riesgo que se corría al estar saqueando un bien de la nación. No convirtamos esos comentarios de WhatsApp o de Twitter diciendo que esto es equivalente a Ayotzinapa, es un absurdo. No tiene una cosa que ver con la otra, pero lo están haciendo, y comunicadores muy importantes. No, es una dimensión tremenda que absolutamente nada tiene que ver lo que sucedió con los 43 normalistas. Ramón, muy buenas tardes, te saluda Brenda Peña. Brenda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, un gusto saludarte. ¿Debería replantearse Andrés Manuel López Obrador una estrategia nueva para el huachicol? Es decir, reforzar algunas partes después de lo que ha sucedido en estas tomas. Yo creo que lo que pasó en Hidalgo debe ser más que todo, no una lección para el gobierno, es una lección para el pueblo entero, para decir, donde ustedes vean que hay una fuga, ustedes van a meterse, les puede pasar esto. Yo creo que dentro del gran drama, que nadie quisiéramos que se hubieran perdido vidas, dentro de ese gran drama hay una enorme lección para las miles de tomas de donde están saqueando ese combustible, número uno. Y número dos, no nos olvidemos algo, esta guerra contra el huachicoleo es una guerra que todo mundo le había sacado la vuelta a pesar de que se conocía. Yo hablé en su momento, hace bastantes meses, con directivos de Pemex que decían que ellos habían transmitido ya más de 2,000 expedientes de huachicoleo a la PGR, y más de 2,000 expedientes solamente se habían procesado 2. Aquí, llámalo gran incompetencia o enorme contubernio y complicidad, el hecho es de que por fin el gobierno de López Obrador se está enfrentando a estas mafias, estas mafias que son otros poderes. La preocupación hoy debe ser la seguridad del presidente, la seguridad de quienes están atacando esto, no el asunto de estar discutiendo si el gobierno operó o no con negligencia. Si hubieran los soldados sometido los 25 a los 800, hubiera habido no solamente forcejeos, alguien hubiera salido herido y esa bala a lo mejor hubiera detonado el incendio que se gestó. No quiero ni pensarlo, Ramón. Ya estarían incluso hasta pidiendo la renuncia del presidente en el hecho de que algún militar hubiera reaccionado y hubiera provocado esta tragedia, ¿no? Así es, por eso hay que recordar la frase muy importante que se dijo hace tiempo. Hay cierta gente que nada les acomoda. Y no les acomoda, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque ellos son los que están saliendo perjudicados después de esta guerra. Ramón, finalmente preguntarte, con todo este contexto, con lo que tenemos y en esta estrategia, ¿qué tendría que tener puntual cuidado, seguimiento el presidente y su equipo para afinar todavía más esta estrategia del combate al huachicol? Que hay que decirlo, la gente lo está respaldando en distintas encuestas, pese a las adversidades, dicen vamos con este robo a la nación, pero pues ¿hay a tu consideración algunos puntos que no debe perder de vista? A ver, yo creo que mucha gente se confundió con el asunto del famoso desabasto. Entendamos algo que nadie lo va a decir abiertamente. Yo lo voy a comentar de cuál es mi sensación de acuerdo a lo que he comentado con cierta gente, ciertos gasolineros. Había gasolineros ya de manera institucional que la mitad de la gasolina la pedían por encima de la mesa y la otra mitad se la surtía el mismo Pemex por abajo de la mesa, ¿sí? A mitad de precio, o compraban huachicol de que se robaban. Bueno, esas gentes, al cerrarse la válvula del huachicol, se quedaron sin suficiente combustible. De cada 100 litros que ellos vendían, 50 venían por arriba y 50 venían por el huachicol. Esos 50 del huachicol ya no llegaron, se quedaron sin gasolina. Muchas de las gasolineras que estaban en el desabasto eran gasolineras que compraban ese huachicol. Ya se identificaron ahora los grupos que están siguiendo el dinero. Yo creo que el presidente, la parte más importante que ha hecho es seguir el dinero, y vamos a ver pronto nombres claros, claves de personajes de muy alto nivel que van a verse involucrados. Que no se baje la guardia. Estos datos y estas pues también denuncias, ¿qué se está haciendo al respecto? Ramón, como siempre es un gusto, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.